find that the songs this morning might be just a little difficult to sing? ¿Se dieron cuenta que las canciones de esta mañana tal vez fueron un poquito difíciles de cantar? Not because of the words or the music, No por las palabras o la música, but because the real commitment that you just made to Jesus Christ. sino por el compromiso serio que llevaban esas palabras hacia el Señor Jesucristo. I mean, are you here this morning and are you really wanting Jesus Christ to lead you to that cross? Estás aquí esta mañana y de verdad quieres que Jesucristo te lleve a esa cruz. Are you willing for Jesus Christ to put you on your knees? ¿Tú de verdad quieres que Jesucristo te ponga en tus rodillas? Are you ready to surrender everything in your life because of Jesus Christ? ¿Estás listo para rendir todo lo que hay en tu vida por causa de Jesucristo? This has been a theme throughout my week of devotions this week. Este ha sido el tema que ha englobado todas las devociones que he tenido esta semana. It seemed like everything I read, regardless of whether it was God's scripture or devotions that I read, No importa, toda la semana lo que yo leí, sea de la palabra o los devocionales que leí, todo, God's Spirit continued to ask me, do you really want me to lead you to the cross? el Espíritu Santo seguía preguntándome, ¿de verdad tú quieres que te lleve a la cruz? Are you completely prepared to surrender your entire life? ¿Estás completamente preparado a rendir toda tu vida? For the last few weeks, we have been talking about God's presence, His Spirit. Por las últimas semanas hemos estado hablando de la presencia de Dios, de su Espíritu. We said that we experience God's presence and power through His Spirit. Dijimos que experimentamos la presencia y el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. And we read it that in God's Word that His Spirit is a gift. Y leímos en la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es un regalo, un don. It literally is a deposit of the inheritance of eternal life. Es un depósito, son las arras que tenemos de nuestra herencia en la vida eterna. It is by His Spirit of the living God that we are sealed as His child. Y es por el Espíritu Santo del Dios viviente que somos sellados como sus hijos. One week we learned that by our choices we can grieve the Holy Spirit. También aprendimos que por elecciones y deseos nuestros podemos contristar al Espíritu Santo. Which simply means that we can make Almighty God sad. Lo cual quiere decir que podemos entristecer al Dios Todopoderoso. And last week we looked again at Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Y la semana pasada volvimos a estudiar Hebreos 12, versículos 1 y 2. And we were reminded to strip off the weight and especially the sin that so easily trips us up. Y se nos recordó que teníamos que despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácil nos hace tropezar. So let me begin this morning with asking two questions. Así que déjenme comenzar esta mañana haciéndole dos preguntas. How are you doing with identifying and stripping away the weights and the sin? ¿Qué tal te va identificando y despojándote de los pesos y del pecado? See, I added that little bit of identifying the weights and sin. Y le puse eso, identificar qué pesos son y cuál es el pecado. Because before we can strip anything away, we need to recognize them for what they are first. Porque antes de podernos despojar de cualquier peso, de cualquier pecado, tenemos que reconocer cuáles son esos pesos y ese pecado. And the only way I believe that we can truly recognize the weights and the sin is by answering this second question. Y creo que la única forma de poder reconocer qué pesos llevamos y qué pecados cargamos
es respondiendo la segunda pregunta que voy a hacer. Who is leading? ¿Quién es el que te dirige? You may be asking, what does that mean? Who is leading? Y tú puedes preguntar, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién es el que dirige? Well, Romans chapter 8, verse 13 and 14, it makes this question very evident. En Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14, esta pregunta queda muy clara. It says, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. We see the word at the beginning of the scripture, therefore. Vemos estas dos palabras al principio del versículo que dice, así que. And again, we always need to ask the question of therefore what? Y siempre tenemos que hacernos la pregunta cuando vemos así que, ¿qué? Well, if we back up all the way to chapter 7, it tells us that the law can't save us, but it can reveal our sinfulness. Si vemos anteriormente a estos versículos, hasta el versículo 7, vemos que la ley no puede salvarnos, pero la ley sí puede revelar cuáles son los pecados en nuestra vida. This is also the passage in chapter 7 where Paul talks about his personal struggle. Y en el capítulo 7 es el pasaje donde Pablo habla sobre su conflicto personal. We're familiar with Paul's struggle because it's all of our struggle also. Nos es muy familiar la lucha y el conflicto interno que tenía Pablo, porque ese es nuestro conflicto personal también. This is a passage where Paul says, I don't do what I know I ought to do, and I do what I know I shouldn't do. Ese es el pasaje donde Pablo dice, no hago lo que debería hacer, en cambio sí hago lo que no debería hacer. Anybody have that problem here? ¿Alguien aquí tiene ese problema? You ever find yourself doing those things that you know you just shouldn't be doing? ¿No se encuentran a veces haciendo esas cosas que saben que no tenían que hacer? Then so many times those things that we ought to be doing, we just don't do. Y tantas veces esas cosas que teníamos que estar haciendo, no las hacemos. And you just end up frustrated. Y terminas frustrado. But I love how Paul ends that particular passage. Pero me encanta cómo Pablo termina ese pasaje en particular. Paul says, who can deliver me from this body of death? Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? He's asking, who can deliver me from this struggle? Él se pregunta, ¿quién me puede librar de este conflicto? He says, I thank God through the Lord Jesus Christ. Le doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo. He was saying that he's thanking the Lord Jesus Christ because he knows that there's victory in the name of Jesus Christ. Amen? Él dice que le da gracias al Señor Jesucristo porque él sabe que hay victoria en el Señor Jesucristo. And this verse 8 is talking about the power of walking in the Spirit. Y en el versículo 8, in the verse in chapter 8, Chapter 8. en el capítulo 8, él habla de que hay poder caminando en el Espíritu. It talks about what the law could not do, the Spirit of the living God can do for each and every one of us. Él dice que lo que la ley no podía hacer, pero lo que el Espíritu sí puede hacer, caminando en el Espíritu para cada uno de nosotros. But then he goes on and says, we are debtors not to the flesh. Y sigue diciendo, somos deudores, no de la carne. Why are we debtors to the flesh? Because the flesh doesn't help us.
¿Por qué no somos deudores de la carne? Porque la carne no nos ayuda. He says we don't live according to our flesh. Dice, no vivimos de acuerdo a nuestra carne. Because when we choose to live by our flesh, we die. Porque cuando elegimos vivir por nuestra carne, morimos. But it talks about as the Spirit's in us and we walk in the Spirit, there's life. Pero habla que mientras el Espíritu de Dios está en nosotros y caminamos en el Espíritu de Dios, hay vida. When we choose to walk in the Spirit, there's that abundant life that Jesus Christ offers and promises us. Cuando elegimos caminar en el Espíritu de Dios, hay esa vida abundante que Jesucristo nos ofrece y nos promete. So in this scripture, we are faced again with a choice. Así que en esta escritura nos encaramos de nuevo a una elección. The life of the flesh that leads to death. La vida de la carne que lleva a la muerte. The life of the Spirit that leads to life. Y la vida del Espíritu que te lleva a la vida. Blessings and cursings. Bendiciones y maldiciones. And it all depends on who's leading your life. Y todo depende en quién está guiando tu vida. Is it Jesus Christ leading us to the cross? ¿Está guiándonos Jesucristo a la cruz? Or is it our flesh leading us to the world? ¿O es nuestra carne llevándonos al mundo? There's a simple story that illustrates this truth. Hay una historia sencilla que ilustra esta verdad. Turn with me to Numbers chapter 13. Vayamos a Números, capítulo 13. This is somewhat of a very familiar story for a lot of us. Esta es una historia bastante familiar para muchos de nosotros. And I'm only going to make a quick reference to it because I want to move on to more of the application of what we're talking about this morning. Y voy a hacer una referencia breve a esta historia porque quiero seguir adelante a explicar algo que nos toca más en la lección. But this is a story that talks about two people by the name of Joshua and Caleb. Esta es una historia que hablaba de dos personajes, de Josué y Caleb. And these were two men that were a part of a 12-man scouting team. Y estos dos hombres eran parte del grupo de 12 que fueron a espiar la tierra prometida. These 12 men were chosen to go check out the promised land. Estos 12 hombres fueron elegidos para ir y ver y constatar cómo era la tierra prometida. It was the land that God had promised to the children of Israel. Era la tierra que Dios le había prometido a los hijos de Israel. Now let me clarify something. God's promised land does not represent heaven. Y quiero decirles algo, la tierra prometida de Dios no representa el cielo. God's promised land represents God's best. La tierra prometida de Dios representa lo mejor que Dios puede dar. It represents God's goodness and his wonderful gifts to his children. Representa la bondad de Dios y los maravillosos regalos que Dios le da a sus hijos. It was a land that was described to the Israelites as a land of milk and honey. Era una tierra descrita a los israelíes como una tierra que fluía con leche y miel. A land of blessing and prosperity. Una tierra de bendición y de prosperidad. It was truly a gift from Almighty God. Era verdaderamente un regalo de Dios Todopoderoso. And these 12 men were going up to scout it out. Y estos 12 hombres iban a entrar a esta tierra para observarla, para explorarla. In Numbers chapter 13, 1 and 2, it says, And the Lord spoke to Moses, saying, Send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. From each tribe of their fathers you shall send a man, every one a leader among them. Y en Números 13, versículos 1 y 2, y Jehová habló a Moisés, diciendo, Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. The main thing I wanted you to see in this scripture is God speaking to Moses saying, Land of Canaan, which I am giving you.
Lo principal que quiero que vean en este versículo es que Jehová le habla a Moisés y le dice, la tierra de Canaán que yo les estoy dando. This was a word of the Lord to Moses and the children of Israel, promising them that they would receive the land. Esta es una palabra de Dios a Moisés y a los hijos de Israel que Él está prometiendo que les va a dar esa tierra. The truth is, sending up the 12 simply were logistics. It wasn't mandatory to receive the land. Mandar a los 12 era simplemente parte de la logística, no era un requisito previo para que Dios les diese la tierra. The men went up to spy out the land, and in 40 days they returned. Los hombres fueron a espiar en la tierra y 40 días después regresaron. It was Joshua and Caleb that gave the report that it was right. It was full of honey and blessing and milk, and it was a good land. Fueron Josué y Caleb, los dos del grupo, que vinieron y dieron el buen reporte, que la tierra era buena, que era próspera, que fluía con leche y miel. It was Joshua and Caleb that looked at the children of Israel and says, the Lord has said, we can have this land, let's go take it. Fueron Josué y Caleb que le hablaron a los hijos de Israel y le dijeron, esta tierra buena, Dios nos dijo que nos la da, vamos y tomémosla. But it was the other 10 that said, but there's giants in the land. Pero fueron los otros 10 que dijeron, pero hay gigantes en la tierra. We surely cannot take these people. Ciertamente no podremos tomar a este pueblo. And because of their report, the Israelites at that time did not take the promised land. Y por causa del reporte de esos 10, el pueblo de Israel no tomó la tierra en este tiempo. And we see in Numbers chapter 14, verses 20 through 24, the consequence of their behavior. Y vemos en Números capítulo 14, del 20 al 24, las consecuencias de su comportamiento. It says, then the Lord said, I have pardoned according to your word, but truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Because of these men who have not seen my glory and the signs which I did in Egypt and in the wilderness and have put me to the test, now these 10 times have not heeded my voice. They certainly shall not see the land of which I swore to their fathers, nor shall any of those who rejected me see it. But my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Because of the Israelites' decision, God becomes angry with his children. Por causa de la decisión del pueblo de Israel, Dios se irritó contra el pueblo. To the point where God says to Moses, I want to strike them down. I want to strike them down right now. Al punto que Dios dijo, los raeré de la tierra, los mataré ahora mismo. And Moses intercedes for the children of God. Y Moisés intercedió por los hijos de Dios. In verse 20 it says, then the Lord said, I have pardoned according to your word. Y en el versículo 20, el Señor dice, yo lo he perdonado al pueblo de Israel conforme a tu dicho. See, we see that the Israelites decide, they make a choice not to trust or follow God.
Aquí hubo un momento donde el pueblo de Israel eligió no seguir, no oír ni seguir a Dios. But because of Moses interceding for the children of Israel, God says, I've forgiven you. Pero por causa de que Moisés intercedió por los hijos de Israel, Dios dice, yo los he perdonado. You see, we can choose to not trust and not to follow Almighty God. Nosotros podemos elegir no confiar ni seguir al Dios Todopoderoso. And as God's children, Jesus Christ, our mediator, goes before the Father and seeks our forgiveness. Y por causa de eso, tenemos a Jesucristo que puede ir delante del Padre, interceder por nosotros y conseguir nuestro perdón. That's why in Romans chapter 8, verse 1, it says, there is no condemnation in those who are in Jesus Christ. Es por eso que, which Roman? 8:1. Sí, por eso en Romanos 8, versículo 1 dice, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Not because we're a group of good people, but we have a great intercessor that goes before us. No porque somos un grupo de personas buenas, sino porque tenemos un gran intercesor que va delante de nosotros. I'm sure there are times when Almighty God looks at us and thinks to himself, man, I just need to destroy him. I need to destroy him right now. Yo estoy seguro que hay momentos que el Dios Todopoderoso nos mira a nosotros y dice, uy, hay que destruirlos y ahora mismo. But it's Christ who steps in. He says, this one's mine. I've covered it by the blood of my blood on the cross. Pero Jesucristo se mete en el medio y dice, no, este es mío. Él está cubierto por mi sangre que derramé en la cruz. And Almighty God, the Father in heaven, looks at us and he says, you are forgiven. Y el Dios Todopoderoso, nuestro Padre en el cielo, nos mira y dice, sí, tú estás perdonado. But Pero the consequences are still coming. las consecuencias aún van a llegar. We are forgiven by Almighty God through the blood of Jesus Christ. Somos perdonados por el Dios Todopoderoso por causa de la sangre de Jesucristo. But that forgiveness does not necessarily change our consequences. Pero ese perdón no necesariamente va a cambiar nuestras consecuencias. We see this that God forgave him. His glory is still on the earth. Amen? Vemos que Dios nos perdonó y que su gloria ciertamente llena toda la tierra. I just want to say that your decision, my decision, the Israelites' decisions, they don't change who God is. Yo lo que quiero decir que mis decisiones, tus decisiones, las decisiones del pueblo de Israel no cambian la persona de quien es Dios. God is God, and His glory never changes. Amen? Dios es Dios y su gloria nunca cambiará. But He goes on to say that because of the Israelites and because of their disobedience, Pero sigue diciendo que por causa de los israelitas, por causa de su desobediencia, verse 23 says, they certainly shall not see the land of which I swore to their fathers. el versículo 23 dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. In other words, what he's saying is because of their rejection, they will never receive God's best. Y lo que dice es que por causa de haberlo rechazado, ellos nunca verán lo mejor de Dios. You would think after 40 years of captivity in Egypt that they would be ready to receive God's best. 400. 400. What is that? 40. Oh, sorry. Wrong Piensan, story. piensan que después de haber permanecido 400 años cautivos en Egipto, ellos estarían deseosos de ver lo mejor de Dios. You see, we may be forgiven of our sin and our choices, but we are still going to walk in the consequence of those. Podemos ser perdonados de nuestro pecado y de las malas elecciones que hayamos tomado, pero todavía vamos a tener que cargar con las consecuencias.
But praise God that there are consequences of allowing the Spirit of the living God to lead you also. Allow the Spirit of living God, what? Allow the Spirit of the living God to lead you. Pero demos gracias a Dios que también hay consecuencias por permitir que el Espíritu del Dios viviente te guíe. Verse 24 says, "But my servant Caleb, because he has a different spirit in him, and has followed me fully, I will bring him to the land where he went, and his descendants shall inherit it." Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. He says, because his servant Caleb had a different spirit, a willing spirit, an obedient spirit. Dice que porque su siervo Caleb tenía otro espíritu, un espíritu obediente, un espíritu dispuesto. It was Caleb and Joshua, the only two out of that generation that went into the promised land. Fueron Caleb y Josué, los únicos dos de toda esa generación que entraron en la tierra prometida. And notice that it wasn't just them, it was all of their descendants. Y noten que no fueron solamente ellos, sino todos sus descendientes. You see, our choices today can make a difference on our children tomorrow. Nuestras elecciones hoy pueden hacer la diferencia para nuestros hijos mañana, Good or bad. buenas o malas. We see that there was a big consequence for the Israelites not following God. Hubo una gran consecuencia que enfrentaron los israelíes por no seguir a Dios. Yes, they were forgiven, but they never experienced God's best. Ellos fueron perdonados, pero nunca llegaron a experimentar lo mejor que tenía Dios para ellos. Turn with me to 2 Peter chapter 1. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. In verse 5 it begins. In view of all this, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence with knowledge, knowledge with self-control, and self-control with patience endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. Y empezando en el versículo 5 del capítulo 1 dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control o dominio propio y el dominio propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Peter begins these words in view of all this. Pedro comienza estas palabras con en vista de todo esto. He's talking about the blessings that he speaks about in verses 2 through 4. Él habla de todas las bendiciones de las cuales habla en los versículos del 2 al 4. This is a verse where Peter says that through God's divine power, He's given us everything that pertains to life and godliness. Esos son los versículos donde Pedro dice que por el poder divino de Dios, Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. That through His divine power, we as God's children have been given great and precious promises. Que a través del poder divino de Dios, nosotros como hijos de Dios, hemos recibido grandes y bellas promesas. So in view of these great and precious promises, he says, make every effort to respond to God's promises. Y dice, por estas grandes y preciosas promesas,
hagan todo el esfuerzo para responder a las promesas de Dios. God said to the Israelites, "Go take the land I have promised to you." Dios le dijo a los israelíes, vayan y tomen la tierra que les he prometido. Their response, "No, Lord, we're afraid there's giants in the land." La respuesta de ellos es, no, Señor, tenemos miedo porque hay gigantes en la tierra. God has filled His Word with precious promises to each and every one of us. Dios llenó su palabra con preciosas promesas para cada uno de nosotros. Are you making every effort to respond to those promises? ¿Estás haciendo todo tu esfuerzo para responder a esas promesas? Are you standing on those promises? Are you holding on to those promises? ¿Estás parándote firme en esas promesas y agarrándote de ellas? Are you walking your life in those promises? ¿Estás caminando tu vida sobre esas promesas? Or are you allowing your circumstances? Are you allowing the world's giants to keep you from God's promises? ¿O estás permitiendo que las circunstancias, los gigantes del mundo, te quiten esas promesas? You see, this is a complete personal responsibility on each one of our parts. Esta es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. You see, in view of all this, what he's talking about is everything that Jesus Christ has done for us. Que si tú, en vista de todo eso, aceptas y agarras todo lo que Jesucristo ha hecho por ti. It's talking about that in view of those things that God so loved the world that He sent Jesus Christ to die for you. Está hablando que viendo estas cosas, si aceptas que Dios en su amor por el mundo envió a Jesucristo para morir por ti. And He hasn't left His children as orphans, but He's given us His Spirit to walk in. Y no ha dejado a sus hijos como huérfanos, sino que nos ha enviado su Espíritu para que caminemos en Él. But who is leading your life? Pero ¿quién está dirigiendo tu vida? Is your flesh or is the Holy Spirit? ¿Es tu carne dirigiendo la vida o es el Espíritu Santo? You see, that's really a choice on each one of our parts. Esa es una elección que depende de cada uno de nosotros. Because unfortunately, they both live in us. Porque desafortunadamente tanto la carne como el espíritu están en nosotros. I wish that when I accepted Jesus Christ that He would have reached down, deep down in me, took my flesh and just tore it out of me. Yo hubiese deseado que cuando acepté a Jesucristo, Él hubiese metido su mano, agarrado mi carne y lo hubiese arrancado de mí. Because life would be easier, amen? Porque la vida sería mucho más fácil, amén. But every morning I gotta wake up and I get to see the problem. Pero cada mañana me despierto y me toca ver el problema. It's me. Soy yo el problema. It's that flesh that's constantly fighting. It's my own selfish desires. Es la carne que lucha constantemente, son mis propios deseos egoístas. And that's why Peter's saying, supplement or add to your faith a generous provision. Y es por eso que Pedro dice, complementando tu fe con una abundante provisión. It says the generous provision of moral excellence. Una abundante provisión de excelencia moral. In other words, do what is right. En otras palabras, haz lo que es correcto hacer. On Monday night with our youth group, we talked about this a little bit. El lunes por la noche con nuestro grupo de jóvenes hablamos un poquito de esto. And how many times we simply just choose to do what we want to do. Y cuántas veces elegimos hacer lo que nos da la gana hacer. And we specifically, we're talking about just what we watch on TV or movies or listen to on the radio. Y hablábamos simplemente de lo que decidimos de ver en la televisión o en películas o oír en la radio. And you may be thinking, well, what does that really have to do with moral excellence? Y pensamos, en realidad, ¿qué tiene que ver eso con excelencia moral? Well, the truth is, everything. Y la realidad es que tiene todo que ver con eso. God's word says your eyes are the lamp to your soul.
La palabra de Dios dice que nuestros ojos son lámpara de nuestra alma, de nuestro corazón. And if the things that you see is dark, oh, how dark our soul can become. Y si lo que vemos es de las tinieblas, ¿qué tan oscura se puede volver nuestra alma? And we started talking a little bit on Monday about what would be appropriate then to watch. Entonces empezamos a hablar el lunes de qué es lo que sería apropiado ver. And this came from your young people, their answer. Y esta respuesta vino de los jóvenes nuestros. Pretty much nothing. Pues casi nada podríamos ver. That came from your young people, not your pastor. Eso fue dicho por sus jóvenes, no por su pastor. Because if you take God's word for what it is, to let no words out of your mouth that displeases God, or no thoughts in our mind that displeases God, what's left to watch? Porque si vemos de la palabra de Dios que no pronunciemos palabras que son desagradables a Dios o que no tengamos pensamientos desagradables a Dios, ¿qué hay para ver? I mean, even as we go on and we surf the internet, how quickly it can come down to immorality. Y aún más allá, cuando nos metemos a internet a buscar, ¿qué tan rápido podemos llegar a la inmoralidad? And Peter's saying that we need desperately to respond to God's promises. Y Pedro dice que necesitamos desesperadamente esforzarnos por responder a las promesas de Dios. And in order to do that, there are some things that we need to do. Y para poder hacer eso, hay unas cosas que nosotros necesitamos hacer. Now, let me make this very clear. Peter is not referring to salvation in this. Y dejen que sea muy claro en esto. Pedro no está refiriéndose a la salvación en esto. We are saved by the blood of Jesus Christ, by His grace, and that alone. Nosotros somos salvos por la sangre de Jesucristo, por su gracia y nada más. But being saved and being forgiven and receiving God's best can be two totally different things. Pero ser salvo y ser perdonado y el recibir las cosas de Dios, mejor para uno, pueden ser dos cosas muy diferentes. We receive God's best by how we choose to walk in this life. Recibimos lo mejor de Dios para nuestras vidas dependiendo de cómo elijamos caminar en estas vidas. One of those is adding provision of moral excellence. Y una de esas cosas es añadiendo, complementando con una abundante provisión de excelencia moral. And as we choose moral excellence, we're also going to want to add more knowledge into that. Y mientras elegimos añadir excelencia moral, también vamos a querer elegir más conocimiento a eso. Now, what does Peter mean by that? ¿Qué es lo que quiere decir Pedro? Well, how many of y'all really want to go before a holy God when you know you're walking in sin? ¿Cuántos de nosotros queremos venir delante de la presencia de un Dios santo sabiendo que estamos caminando en pecado? How many of y'all really want to search through God's Word if you're walking in sin? ¿Cuántos de nosotros de verdad queremos escudriñar las escrituras de Dios si sabemos que estamos caminando en pecado? And so therefore, as we add moral excellence, we're going to have this desire to want to know God deeper. Así que mientras vamos adquiriendo mayor excelencia moral, vamos a tener este deseo de querer conocer a Dios en una forma más personal. And as we become and we get to know Almighty God better, deeper, more intimate, Y así cuando venimos y empezamos a conocer al Dios Todopoderoso en una forma mejor, más profunda, más íntima, we begin to practice self-control. empezamos a practicar el dominio propio.
Because as we get to know the Lord Jesus Christ in a deeper, more intimate way, Porque cuando comenzamos a conocer al Señor Jesucristo en una forma más profunda y más íntima, there's a peace and contentment that will come over us. hay una paz y un contentamiento que vendrá sobre nosotros. And we'll become very slow to anger. Y vamos a ponernos muy lentos para la ira. We'll be able to sit in traffic without getting upset. Vamos a poder sentarnos en el tráfico sin perder la calma. Because all of a sudden it won't be about getting somewhere, it's about being in the presence of Jesus Christ. Porque de repente la prioridad no va a ser tratar de llegar a algún sitio, sino estar en la presencia de Jesucristo. And through that, we build in a patient endurance. Y a través de eso empezamos a llevar, a construir en nosotros una paciente perseverancia. And we become patient with our family and our friends and our coworkers and our students. Y nos volvemos pacientes con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros colegas en el trabajo o colegas en los estudios. And that begins to build in and create a godliness about us. Y eso empieza a construir y a crear una piedad dentro de nosotros. And that godliness brings a brotherly affection. Y esa piedad empieza a traer un afecto fraternal. Through that brotherly affection, we begin to love everyone. Y a través de ese afecto fraternal empezamos a amar a todos. Notice the progression in this. Pongan atención a la progresión que se describe en este pasaje. It begins a building block on how God is going to build character in our lives. Es una construcción, cómo Dios empieza a construir y a formar nuestro carácter. But He can only build in our life as much as we're willing to surrender to Him. Pero Él solo puede edificar en nuestras vidas en la proporción que nosotros estemos dispuestos a rendirnos a Él. And notice the blessing and the curse in verses 8 and 9. Y noten la bendición y la maldición en los versículos 8 y 9. It says, the more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of the Lord Jesus Christ. But those who fail to develop in this way are short-sighted or blind, forgetting that they have been cleansed from their old sins. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Are you feeling stuck right now in your relationship with Jesus Christ? ¿Te sientes como que estás detenido, tropezado en la relación que tienes con Jesucristo? It just kind of feels like you read His Word, you're not really hearing from Him. Life just doesn't feel like you're receiving God's best. Te sientes como que oyes su palabra, estás ahí, pero que en realidad no estás recibiendo lo mejor de Dios para tu vida. I would encourage you to go back to these character traits. Te animo a que vuelvas aquí y veas estos rasgos de tu carácter, de tu personalidad. And begin to ask yourself, what aren't you adding to your faith? Y empieza a ver qué cosas no le estás añadiendo a tu fe. As I said last week, too many times we're asking God to just completely change our lives with no effort of our own. Muchas veces, como dije la semana pasada, muchas veces simplemente le estamos pidiendo a Dios que cambie nuestras vidas y no queremos dedicar ningún esfuerzo para tratar de hacer lo que tenemos que hacer. And I just want to say that nowhere in Scripture is that taught. Y quiero decirles que en las Escrituras no nos enseñan que las cosas son así de fáciles. Paul is the one who says, I discipline my body
to follow Jesus Christ. Pablo es uno de los que dice, yo disciplino mi cuerpo para que siga a Jesucristo. Why? Because he was fully aware of what Paul was capable of. ¿Por qué? Porque Pablo estaba completamente consciente de lo que él podía hacer. But it says as we grow more like this, that we become productive and useful. Pero dice que cuanto más crezcamos en esto, seremos más productivos y útiles. You see, we become useful in the kingdom of God. Nos volvemos útiles en el reino de Dios. We're going to be able to experience God's presence and power in our lives like never before. Vamos a ser capaces de experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas como no lo hemos hecho nunca antes. Maybe the reason God isn't using you is because you're not adding to your faith. You're not ready. Tal vez la razón por la cual Dios no te esté usando es porque no has estado añadiéndole a tu fe y no estás listo. Because verse 9 says, those who fail to develop in this way are short-sighted and blind. Porque el versículo 9 dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados. You see, you can be a forgiven child of God, but if we're not developing these character traits in our life, we become short-sighted and blind. Tú puedes ser un hijo de Dios que ha sido perdonado, pero si no estás desarrollando estos rasgos en tu vida, eres ciego o corto de vista. We forget about all the great things that Jesus Christ has done in our lives. Nos hemos olvidado de todas las cosas grandes que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. And so many times, we go back to our former lifestyle. Y muchas veces, demasiadas veces, regresamos a nuestra vieja manera de vivir. Peter says, so dear brothers and sisters, work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Do these things and you'll never fall away. Then God will give you a grand entrance into eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Y Pedro continúa diciendo, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Peter tells us to work hard to prove that we're really among those God has called and chosen. Pedro nos dice que trabajemos duro, que nos esforcemos por comprobar si realmente formamos parte de los que Dios ha llamado y elegido. You see, as the Israelites faced the promised land, Vean, cuando los israelitas estaban delante de la tierra prometida, it was a promise that Almighty God was going to give them the land. era una promesa de Dios que les iba a entregar la tierra. But let me tell you all that receiving that land didn't come without a cost. Pero déjenme decirles que recibir y tomar esa tierra tenía un alto precio. Because you know what? When they entered the land, the giants didn't just run away. Porque cuando entraron a la tierra, los gigantes no salieron corriendo despavoridos. They had to fight those giants. Tuvieron que luchar contra esos gigantes. And they had to fight every one of those groups of people that were in their land. Y tuvieron que luchar con cada uno de los pueblos que vivía en la tierra. Now, glory to God that they didn't have to do it on their own. Amen? Y gloria a Dios que no tuvieron que luchar con sus propias fuerzas. It says that God Almighty went before them and behind them and over them, God was with them. Y dice que el Dios Todopoderoso iba delante de ellos, detrás de ellos, sobre ellos y estaba con ellos.
And as we work hard, we don't have to do it alone. Y mientras nos esforzamos en esto, no tenemos que hacerlo solos. God has given His Spirit within us to help us and comfort us and give us the victory through Jesus Christ. Dios nos ha dado su Espíritu para ayudarnos, confortarnos, ir delante de nosotros, guiarnos y darnos la victoria en Jesucristo. He surrounded us with a great cloud of witnesses, those that come around us to help us in this journey. Y nos ha rodeado con gran multitud de nube de testigos, que son esos que vienen a nosotros y nos apoyan y nos ayudan en esta lucha, en esta vida. We are not alone. No estamos solos. And look at the blessing to receive. Y miren cuál es la bendición que vamos a recibir. Do these things and you will never fall away. Hagan estas cosas y nunca caerán. Again, this scripture is not talking about salvation, but leaving that sweet presence of Almighty God. Y esta escritura no habla de la salvación, sino vivir en esa dulce presencia del Dios Todopoderoso. In some circles, it would be called backsliding. En algunos círculos dicen regresar al mundo. But what it is we're forfeiting the very best God has for us. Pero lo que en realidad quiere decir es que estamos rehusándonos a recibir lo mejor que tiene Dios para nosotros. You see, sometimes I'll go to a Christian, a believer in Jesus Christ, and I'll ask the question of, are you sure that you're going to heaven? Hay veces que yo voy con un hijo de Dios, salvado por Jesucristo, y le hago la pregunta, ¿tú estás seguro que vas a ir al cielo? And their simple answer is, I hope so. Y su respuesta es, eso espero. There's only two reasons why somebody would say, I hope so. About three reasons. Hay tres razones por las cuales una persona diría, eso espero. One, you never really truly accepted Jesus Christ as Lord and Savior. La primera, que nunca realmente aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Two, you don't truly understand the finished work of that cross. Dos, nunca entendiste verdaderamente la obra culminada en la cruz. Or three, you have been walking in the flesh and you feel like you're going to die. O tres, estás caminando en tu carne y sientes que vas a morir. But when we choose to work hard, when we choose to add to our faith these things, Pero cuando elegimos esforzarnos y añadir a nuestra fe estos rasgos, I love this. It says, then God will give you a grand entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Now I want to admit that I'm not sure exactly what that grand entrance looks like, but it's got to be good. Y yo tengo que admitir que yo no sé qué, ni veo ni me entiendo cómo va a ser ese gran recibimiento, pero una cosa sé, tiene que ser buena. I believe that grand entrance will give you such a security in your heart that you know without a shadow of a doubt that if you die today, you're going to heaven. Ese gran recibimiento tiene que tener algo que se reflejará en tu corazón, que tú sabrás sin sombra de duda que si mueres hoy, entrarás al cielo. I believe it's that grand entrance when Jesus looked at the faithful servant and says, enter into the rest, enter into the joy of your salvation. Yo creo que ese gran recibimiento es como cuando Jesús ve al siervo fiel y dice, ven, entra en el reposo del Señor, ven, entra a la morada eterna. How many of you have that desire to hear those words from Jesus? ¿Cuántos tienen ese deseo de oír esas palabras de Jesús? And we have a personal responsibility to truly surrender to Jesus Christ. Entonces nosotros tenemos en realidad una gran responsabilidad personal de rendirnos verdaderamente ante Jesucristo. Because as a believer in Jesus Christ, there is an alternative. Porque como seguidor y creyente en Jesucristo, hay una alternativa. In 1 Corinthians chapter 3, verse 15, En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15,
He says, but if the work is burned up, the builder will suffer great loss. The builder will be saved, but like someone barely escaping through a wall of flames. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. I heard a pastor once say, it'd be like going to heaven still smelling like smoke. Y oí un pastor una vez decir que hay muchos que están yendo al cielo y llegarán oliendo a humo. Just like the Israelites, they were forgiven, but they never experienced God's best. Como los israelitas, fueron perdonados, pero nunca pudieron experimentar lo mejor que tenía Dios para ellos. They may have made it into heaven, but the reward was very slim. Pudieron haber llegado al cielo, pero su recompensa fue muy pequeña. And here it says that your work, it may be all burned up because you chose to follow your flesh rather than the Spirit of the living God. Y dice aquí que tu obra puede ser tal vez toda consumida en el fuego, porque estás tal vez eligiendo seguir la carne en vez del Espíritu de Dios. Yes, you'll be saved. Yes, you've received eternal life, but with great loss. Sí, puedes ser salvo, sí puedes recibir la vida eterna, pero habrás perdido mucho. Folks, let me just point out the obvious of the contrast here. Déjeme señalarle lo que es obvio en este contraste. The grand entrance La gran entrada, el gran recibimiento with great loss. y la gran pérdida. Both are saved. Ambos son salvos. Think one's going to have more joy than the other? ¿Creen que uno va a estar más gozoso que el otro? I'm sure that there's some people here that's perfectly okay with just getting to heaven. Yo sé que hay algunas personas aquí que están completamente satisfechos solo con llegar al cielo. That it's enough. I made a confession of Jesus Christ and I made it to heaven. Eso es suficiente. Yo ya confesé a Jesucristo con mis labios y voy a ir al cielo. But is that how you want to enter into the kingdom of heaven and represent Jesus Christ, the one who died for you? Pero es así como quieres entrar al reino de los cielos y representar a Jesucristo, el que murió por ti. And if you're sitting here this morning and you're thinking, Pastor, you're really putting on a guilt trip on us. Y si estás aquí pensando, pastor, esta mañana sí me estás cargando con una carga de culpa. This is one time that I'll stand before you and I'll say, good, I'm glad I'm putting a guilt trip on you. Y esta es una de las veces que me voy a parar aquí y decir, qué bueno, eso es lo que quiero que ocurra. Because you're alive right now and your life can change today. Porque tú estás vivo hoy y tu vida puede cambiar hoy. I would rather you feel guilty this morning, here on this Sunday morning, than feel guilty when you stand before Almighty God. Yo prefiero que tú te sientas culpable hoy aquí en el domingo por la mañana a que te sientas culpable cuando estés delante de Dios Todopoderoso. Each one of us will be without excuse because you have heard and you know that there is a better choice. Cada uno de nosotros no tendremos excusa porque hemos oído y sabemos que hay una mejor elección para nuestras vidas. So let me ask the question. Who is leading? Así que déjenme hacerle esta pregunta. ¿Quién está dirigiendo sus vidas? Let's pray. Oremos. Father God, we love you and we thank you and we praise you for who you are. Padre Dios, te amamos y te alabamos, te damos gracias y te alabamos por quien eres. Father, I'm thankful that you never change according to what I do. Yo te doy gracias de que tú nunca cambias a pesar de lo que yo haga. Father, you are faithful and your glory will reign forever. Tú eres fiel y tu gloria reinará por siempre. And Father, I'm thankful for the blood of Jesus Christ. I'm thankful, God, for the precious promises that you have given us. Y estoy agradecido por la sangre de Jesucristo y estoy agradecido por las preciosas promesas que nos has dado. But God, I pray that each and every one of us here this morning would take a personal responsibility
in adding to our faith those things that you have placed before us. Pero yo oro que cada uno de nosotros aquí tomen la responsabilidad personal de añadir a nuestra fe todas esas cosas que tú nos hablas. Father, I pray that each and every one of us would want to hear those words, "Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your salvation." Pido que cada uno de nosotros aquí querramos oír esas palabras. Bien hecho, mi siervo bueno y fiel, entra al reposo de tu Señor. Father, these things is something each and every one of us need to put hard work in. Estas cosas que hemos hablado son cosas que cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos y poner en nuestras vidas. None of us do these things perfect, and therefore each one of us need to work harder at adding these things to our faith. Ninguno de nosotros hace estas cosas naturalmente, sino que todos tenemos que esforzarnos en añadir estos rasgos a nuestra fe. So, Father, as we come before you this morning, I pray that we would completely surrender to you, that your perfect will would be done. Así que, Padre, yo pido en esta mañana que mientras venimos delante de ti, nos podamos verdaderamente rendir a ti para que tu perfecta voluntad sea hecha en nosotros. Father, that we would walk in your spirit, that we will not fulfill the lust of our flesh. Que podamos caminar en tu espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Father, we pray all this in your presence, in your power, in the name of Jesus Christ. Y pedimos todo esto en tu presencia y en tu poder, en el nombre de Jesucristo. As we come to the table this morning, I really want to encourage you to answer that question of who is leading. Mientras nos acercamos a la mesa esta mañana, quiero que nos hagamos seriamente esa pregunta: ¿quién dirige nuestras vidas? There's a scripture where Paul says to live your life worthy of the calling of Jesus Christ. Hay una escritura donde Pablo dice que vivamos nuestra vida de una manera digna al llamado que Jesucristo nos ha hecho. Jesus Christ died that we might have life. Jesucristo murió para que pudiésemos tener vida. Are you living your life worthy of that sacrifice in love? ¿Estás viviendo tu vida de una forma digna a ese sacrificio que Él hizo?